Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio de Dios no está callado. Estamos estudiando el libro de Juan y en esta ocasión vamos a continuar estudiando el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Esto lo encontramos en el capítulo 3, del versículo 1 al 21. En el episodio anterior vimos en el versículo 1 a un hombre líder que viene de noche buscando a Jesús. Luego del versículo 2 al 10 vimos que hay 3 preguntas y hay 3 respuestas. Prácticamente fue la manera en cómo estructuramos nuestro estudio anterior, donde Jesús le está hablando a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo y de lo que es un diálogo entre Jesús y Nicodemo. A continuación vemos que se transforma en un hermoso, profundo y magistral discurso de Jesús. Esto lo vemos en los versículos del 11 al 21, que es lo que queremos abordar este día, o bueno, al menos algunos de estos versículos. Leo para ti del versículo 11 al 15. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, vemos ahora que este diálogo se transforma ahora en un discurso donde Jesús va a hablar de verdades profundas. Mira el versículo 11, Jesús le está diciendo a Nicodemo que lo que le está diciendo no es un invento, que de lo que sabe habla y de lo que ha visto testifica. Jesús le señala su incredulidad. Te he dicho cosas terrenales y no crees, no aceptas este testimonio. La razón verdadera por la que Nicodemo no pudo entender las palabras de Jesús no tenía que ver con su intelecto, sino su indisposición para creer el testimonio de Jesús. Hay veces que las personas están en más disposición de creer en que si envían un correo en los próximos 15 minutos le traerá salud y prosperidad, que en Jesús, quien sana y salva. A veces la incredulidad es a causa de ignorancia y otras veces la no disposición a creer. Mira lo que dice el versículo 13. Y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La lógica de las palabras de Jesús es que para tener información de primera mano sobre estas cosas celestiales, el nacer de nuevo, nacer de arriba, la vida eterna, se tiene que haber estado presente en el salón del trono de Dios cuando se tomaron las decisiones. Pero nadie ha subido al cielo. Por esta razón, el plan de la redención de su pueblo está totalmente fuera del alcance del conocimiento del hombre, a menos que le sea revelado. Si tú que estás escuchando este día puedes entender y creer estas verdades, se debe únicamente a que Jesús nos las ha revelado. Y esto nos debe dar esperanza para aquellos que amamos, que aún no le conocen, que solo Dios en su misericordia puede hacerlos ver y entender. Fíjate, continuando, dice, nadie ha subido al cielo excepto aquel que bajó del cielo, Jesús,
En pocas palabras, nadie tiene autoridad para hablar acerca de las cosas que Jesús le ha hablado a Nicodemo que Jesús mismo. Mira el versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te recuerdas este episodio en el desierto? Si no te recuerdas, no te preocupes. Esto está en el libro de Números, en el capítulo 21, en los versículos de 4 a 9. Puedes leerlo. Israel se había rebelado otra vez. El pueblo había hablado contra Dios y contra Moisés. Dios envió serpientes ardientes entre el pueblo, las cuales mataron a muchos. Cuando el pueblo confesó sus pecados, Moisés oró por ellos. Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera sobre un asta, y el que viera a ella viviría. Tú pudieras preguntarte, o cualquier persona pudiera preguntarte, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué tenía que ser una serpiente y no otro animal? ¿Por qué ahora en día no hacemos también una serpiente u otra figura simbólica a la que veamos y recibamos sanidad, por ejemplo? A Dios le plació usar la figura de una serpiente. No es importante saberlo con claridad porque no lo explica el texto. Este suceso en Números es un tipo de levantamiento del Hijo del Hombre. Este suceso apuntaba a Cristo, no fue un evento aislado, fue con un propósito. Fíjate, comparando ambos pasajes, el relato de los judíos en el desierto y las palabras de Jesús, que el Hijo del Hombre debe ser levantado, ¿qué similitudes encontramos en ambos casos? Fíjate. En ambos casos, la muerte amenaza como castigo del pecado. En ambos casos es Dios mismo el que en su gracia soberana provee un remedio. En ambos casos el remedio consiste en algo o alguien que debe ser levantado a la vista de todos. En ambos casos todos los que con corazón creyente miran a aquello que es levantado son sanados. No es que hayan dos escenarios posibles o dos maneras. La serpiente fue un tipo y Cristo es el antitipo. Déjame te explico esto, no quiero enredarte. Tipo es una figura de o señala a, ¿sí? Es un tipo antes del verdadero tipo, ¿sí? Antitipo es la figura real, el verdadero, aquello a lo que el tipo señalaba. Entonces, en ese sentido, la serpiente alzada es el tipo y el antitipo es Cristo. Es decir, ese evento allá con Moisés, no lo veas aislado, no lo veas como algo sacado de la manga. Por el contrario, en ese momento, cuando Dios da esa manera en que iban a ser sanados, ya tenía en mente a Cristo, sobre todo porque Cristo no es un plan B, está desde antes de la fundación del mundo. Se había estipulado que él iba a ser el cordero inmolado. Entonces, la serpiente alzada es el tipo y Cristo es el antitipo. En estos dos pasajes que estamos comparando, el antitipo, que es Cristo, trasciende enormemente al tipo. En Números, el pueblo se enfrenta con una muerte física y en Juan vemos que la humanidad está bajo la pena de muerte eterna a causa del pecado. En Números, lo que es levantado es la serpiente de bronce, pero ella no tiene poder en sí misma para curar. Apunta hacia el antitipo, que es Cristo, que es el que posee ese poder. En Números se subraya la curación física. Cuando un hombre fijaba los ojos en la serpiente de bronce, se le devolvía la salud. Pero en Juan, lo que se concede al que deposita su confianza en aquel que fue levantado es salvación y vida eterna. El levantamiento del Hijo del Hombre se presenta como una necesidad, no es un remedio más, es el único remedio posible para el pecado. Mira versículo 15.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado? ¿Qué nos dice este versículo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así, de esa manera, amó Dios al mundo. Él ideó el plan. Él envió a Cristo. Él hace posible que el que cree no se pierda. Es Él siempre. Ha sido Él y siempre se ha tratado de Él. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.